Génesis capítulo 12, versículo número 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y todos juntos el verso 4, 1, 2, 3. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Si de por sí dejar lo que tenemos cuesta, Dios se la pone un poco más difícil. Le pide que deje lo que tiene, pero le pide que vaya a un lugar desconocido. Amén. Quiero que entiendas esto. Muchas veces Dios te va a llamar y te va a pedir que dejes un lugar o que salgas de algo sin mostrarte a dónde te quiere llevar. Y aquí es donde entra la honra, porque aquí es donde entra el temor a Dios. Porque obedecer a Dios no es algo que te debe llevar el pensar en el beneficio. Es decir, no puedo yo caminar bajo la voluntad de Dios solo cuando creo que hay un beneficio por caminar en la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que aprender a caminar en la voluntad de Dios creyendo que su voluntad es buena. Y esto es lo difícil. La mayoría de nosotros no cambiamos de trabajo hasta saber que el trabajo que voy a escoger sea mejor que el que tengo ahora. La mayoría de nosotros no cambiamos de casa hasta saber que la casa que están por ofrecerme es mejor. Pero con Dios es una cuestión de tener respeto y de reconocer su nombre, de reconocimiento. Obedecer cuando Dios te da una instrucción, aún sin mostrarte a dónde te va a llevar. Quiero ponerte un poquito en contexto sobre la vida de Abraham. Abraham no era cualquier persona. Abraham venía de una ciudad que se llamaba Ur de los Caldeos. Y esta ciudad era una ciudad próspera. A veces no cuesta trabajo dejar lo que tenemos cuando lo que tenemos no vale nada. ¿Estás conmigo? Hay muchos de nosotros que nos atrevimos a buscar a Dios cuando ya no teníamos nada. Muchos de nosotros nos animamos a buscar a Dios cuando ya no teníamos salida. Pero hay una diferencia entre buscar a Dios cuando todo está perdido, a buscar a Dios cuando estoy en un lugar próspero, cuando estoy en algo próspero. Dios le está llamando a Abraham en este tiempo. Abraham estaba en una ciudad donde en esa ciudad era una ciudad próspera. Era una ciudad donde había mucho mercado. Era una ciudad de comerciantes. Los padres de Abraham aún tenían propiedades. Y Dios le llama y le dice: deja tu tierra y tu parentela. O sea, Abraham no estaba huérfano. Y sabes, en esta cultura, en la cultura de estos tiempos, una persona era rica por la familia que tenía. Si tú tenías familiares, eras una persona que estabas hasta cierto punto asegurada. Porque en este tiempo la cultura era distinta. La cultura de estas ciudades, no sé si alguna vez te ha tocado escuchar o conocer personas que son de este lado, ¿no? De Irán, Irak y todas estas partes, Arabia y todo esto. La mayoría de ellos tienen una cultura donde son ricos gracias a su familia. Los judíos son ricos gracias a su familia. ¿Ven? Tienen una cultura muy distinta a la de nosotros. Entonces la Biblia nos enseña una cosa y nos dice esto. Nos dice: Abraham tenía parentela, Abraham tenía familia. O sea, Abraham tenía a alguien que lo podía sustentar. Entonces Abraham tenía tierras, tenía propiedades. Y Dios lo llama y le dice: Abraham, ven, porque te voy a llevar a una tierra que yo te voy a mostrar. Abraham no sabía cómo era esa tierra, no sabía si era mejor o si era peor, solamente tenía una dirección de Dios. Abraham tenía temor de Dios.
Abraham amaba a Dios, que Abraham estuvo dispuesto a obedecer a Dios y creer en lo que Dios tenía para él. Amén. Escucha esto, esto es lo más difícil de un cristiano. Y te voy a ser sincero, la mayoría de nosotros por eso no terminamos de ver algo sobrenatural de Dios en nuestra vida, porque nos cuesta trabajo creer o seguir la voluntad de Dios cuando no sabemos hacia dónde nos lleva. Pero aquí es donde sucede lo maravilloso. Aquí es donde sucede lo hermoso. ¿Por qué Dios quería sacar a Abraham? Si Abraham tenía todo ahí. Bueno, deja explicarte un poco. La ciudad de Ur de los Caldeos era una ciudad próspera, pero también era una ciudad donde adoraban otros dioses, donde tenían una cultura distinta, donde tenían dioses paganos. Su familia adoraba a dioses paganos. Amén. Y Dios está llamando a Abraham, pero no solamente le está haciendo un cambio de domicilio. Dios está a punto de transformar no solo su vida, Dios está a punto de transformar a toda su generación. Toda su familia se había entregado a los dioses de ese tiempo. Y eso lo puede leer usted en Josué. Llegan a una ciudad, y cuando llegan a esa ciudad ven que la gente adoraba a otros dioses y ellos empiezan a adorar a otros dioses. Y entonces Dios llama a Abraham. Dice: Abraham, sal. ¿Por qué? Porque se tenía que cumplir una palabra. ¿Qué palabra? La palabra de que de esta linaje tenía que nacer el Mesías en algún momento, Jesús. Y Dios llama a Abraham y le dice a Abraham: está bien que seas próspero, está bien que tengas tierra, está bien que seas bendecido, pero lo que no está bien es la cultura que tus hijos van a adoptar el día de mañana. Y Dios hace un cambio y lo saca. Pero lo saca y lo aleja de su tierra, lo aleja de su parentela, porque Dios quería revelársele a él, porque Dios quería mostrársele a él, porque Dios quería que lo conociera. Y no solo eso, quería que sus hijos lo conocieran. De hecho, la Biblia nos enseña que cuando Abraham se aparta, se trae a un sobrino, se trae a Lot con él. Y llega un momento, escucha, llega un momento en el que Dios hace una separación y le dice: Dios, te dije que dejaras a tu familia. ¿Por qué te trajiste a tu familia? Tienes que separarte de tu familia. Entonces llega un momento, todos conocemos esta historia. Abraham se detiene y le dice a Lot: a donde tú vayas, yo iré hacia el otro lado. Decide hoy, pero nos tenemos que separar. Amén. Cuando pasa esto, años después, Lot se va a otra ciudad y todos conocemos la historia. Al final su familia y la ciudad donde va se entregan a otros dioses. Y Dios decide destruir Sodoma y Gomorra. Amén. Dios le estaba diciendo: te estaba apartando con un propósito. Quiero decirte esto que es importante. Pero la mayoría de las personas que empiezan a buscar a Dios, lo primero que empiezan a experimentar, ¿sabes qué es? Que su familia se empieza a apartar de ellos. ¿Te pasó? Cuando empiezas a ir a una iglesia, cuando empiezas a buscar de Dios, no sé qué es lo que pasa, pero es como si te pusieran un sello en la cara que te dice: no me hables. Y es bien extraño, pero a veces pareciera que a tu familia prefiere que estés en drogas a que vayas a una iglesia cristiana. Es más, hay personas que hasta te lo dicen, te dicen: me caías mejor cuando andabas de fiesta que ahora que te hiciste cristiana. A mí me lo dijeron muchas veces. Eras más chido cuando no ibas a la iglesia, ahora que vas. No es que era más chido, es que se reían más de ti cuando te veían tirado en la calle. Déjame decirte algo, no es que tu familia sea mala, escucha. Es que el enemigo sabe cómo desanimarte. Y sabe que lo que más amas es tu familia. Y siempre va a usar la familia para desanimarte. Pero déjame decirte una cosa: cuando nosotros nos empezamos a encontrar con Dios, lo primero que Dios tiene que hacer, ¿sabes qué es? Apartarte un poco de las personas que tienen una cultura distinta a la tuya. Porque Dios se quiere revelar contigo. Porque Dios quiere mostrarte lo que Él es. Y a veces necesitas un tiempo aparte para ver a Dios.
y que personas que no lo entienden no te lleven a adorar a otros dioses. Amén. Dios llama a Abraham y le dice a Abraham: en el lugar donde estás eres próspero, en el lugar donde estás tienes familia, pero en el lugar donde estás no va a ser cambiada tu generación. Le dice: tengo que sacarte para que yo pueda mostrarme totalmente a ti y para poder cambiar tu vida. Y déjame decirte una cosa: Dios no solo cambió de domicilio a Abraham, inició un país con Abraham, que es el país de Israel. Empezó una nación con Abraham y le dijo: en Ur de los Caldeos eres solo un ciudadano, pero acá conmigo eres dueño de una nación. Dios estaba a punto de transformar su vida para siempre. Pero si Abraham se hubiera puesto a pensar en todo lo que tenía, quizás nunca se hubiera animado a obedecer a Dios, porque Dios no le mostró a dónde lo llevaría. Amén. Cuando él decide salir, le dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré. Amén. Y entonces Dios le muestra el propósito, no a dónde tenía que ir, pero sí le muestra un propósito. Amén. Cuando nosotros creemos en Dios de verdad, nosotros permitimos ser guiados por Dios a donde nos quiere llevar. Y cuando estamos buscando a Dios, tienes que estar dispuesto a soltar lo que Dios te llame a soltar. La mayoría de nosotros nos estancamos en nuestro proceso de conocer a Dios, porque cuando Dios nos está llevando, hay un momento en nuestra vida donde no queremos soltar lo que Dios nos está llamando a soltar. Pero Abraham estuvo dispuesto. Y Abraham estuvo dispuesto a soltarlo para poder ir hacia donde Dios lo quería llevar. Amén. ¿Qué te quiero enseñar con esto, iglesia? Para que Dios pueda hacer un cambio en ti, Dios primero va a hacer o va a permitir que se vaya o que sueltes tu antigua cultura. No podemos encontrar a Dios con la misma mentalidad que tenemos. No podemos conocer a Dios con la misma mentalidad que tenemos. No podemos adorar como adorábamos antes de conocerlo. No podemos buscarlo como le buscábamos antes de conocerlo. Tienes que estar listo para cuando Dios te llame a salir de tu tierra y de tu parentela. Porque el problema de nosotros es que queremos encontrarnos con un Dios, pero sin dejar de hacer absolutamente nada. Queremos que Dios transforme nuestra vida siendo los mismos, pero nunca vendrá una transformación a tu vida hasta que hagas algo diferente. Los cambios suceden cuando hacemos algo diferente. Y te voy a decir algo, y te lo tengo que decir: hacer algo diferente siempre va a ser incómodo. Pero lo incómodo es lo que trae cambios a nuestra vida. Amén. Quiero que hagas algo. Lo hice creo que hace un tiempo, pero creo que fue con liderazgo. Quiero que hagas esto. Quiero que unas tus manos con tus dedos. Todos le van, unas sus manos con sus dedos. ¿Ya lo hizo? Ok. ¿Qué dedo gordo es el que está arriba de usted? ¿El de la mano derecha o el de la mano izquierda? Los zurdos. ¿Qué dedo es este? ¿El de la mano derecha o el de la mano izquierda? Sepárelos y vuélvalos a unir. ¿Quedó el mismo dedo arriba? Sepárelos. Hágale así. Y lo le hace así. Vuélvalos a unir. ¿Quedó el mismo dedo arriba? Ahora lo que va a hacer es lo siguiente: lo va a separar, y el dedo que nunca queda arriba, póngalo arriba y el otro póngalo abajo. ¿Ya lo hizo? ¿Cómo se siente? ¿Ah? ¿Cómo se siente? Raro. Sepárelo y vuélvalos a unir así, que ese dedo quede arriba. ¿Cómo se siente? Porque los cambios siempre son incómodos, son raros. Voltea a ver si el de al lado de usted es raro. Dicen que lo raro es pariente de lo feo, porque todos los cambios son incómodos.
¿Y sabe cuál es el problema? Es que nosotros queremos seguir buscando a Dios, pero cómodos. Amén. ¿Y a quién le gusta lo incómodo? Si te vuelvo a decir, bueno, ahora únelas y únelas como tú quieras, vas a poner el dedo que siempre se acostumbra arriba. Y a veces queremos ver cambios de Dios en nuestras vidas haciendo exactamente lo mismo. Hoy vengo a decirte algo de parte de Dios. No te agüites si cuando buscas a Dios pierdes lo que más amabas. No te entristezcas si cuando buscas a Dios personas que amabas se alejan. No te entristezcas si cuando buscas a Dios cosas que amabas se van. Familia se va. Siempre Dios va a apartarte de lo que tengas que apartarte. Pero cuando te apartes vas a tener un encuentro con Él y lo vas a ver como nunca antes. Lo vas a experimentar como nunca antes. A veces Dios tiene que alejarte, pero para tener un encuentro contigo. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a Ezequiel capítulo 36, verso 26. Intenta a ver si funcionan las luces, Javi. Lo que pueden hacer es desconectar y volver a conectar. Si no, le das un golpe y se debe solucionar, como buen mexicano. O sea, al aparato, no creas que a la persona. Todos dirán, ¿a quién le van a dar un golpe? Ezequiel capítulo 36, verso 26. Amén. Y dice así. ¿Está ahí conmigo? ¿Está acá en las pantallas? Vamos a leerlo a la de 3. 1, 2, 3. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré ¿qué? Un corazón de carne. ¿Amén? Escuche esto. Puedes dejarlo prendido. Déjalo prendido, por favor, por si se apaga. Escuche esto. Dile al que está a tu lado: Dios te quiere dar un corazón nuevo. Pero cuando Dios quiere dar un corazón nuevo, eso dice su palabra, amén. Cuando Dios quiere dar un corazón nuevo, en el corazón están los pensamientos. Cuando habla del corazón, habla de los pensamientos, amén. Pero si Dios quiere darte un pensamiento nuevo, tiene que poner en ti pensamientos nuevos. El lunes estábamos en las clases de teología aquí, y lo decíamos así: tienes que desaprender para volver a aprender. Amén. Y cuando una persona no está dispuesta a desaprender, no está lista para aprender cosas nuevas. Cuando la persona quiere seguir a Dios, pero viviendo la misma vida que tiene, teniendo las mismas personas a su alrededor que alimentan sus pensamientos, la persona nunca va a abrir su mente a conocer a un Dios diferente. Y te voy a decir algo: y hay cosas que Dios va a hacer contigo. A veces Dios te va a apartar, y cuando eso suceda es porque Dios quiere darte un pensamiento nuevo, un corazón nuevo. Y cuando eso suceda, Dios te va a permitir volver. Pero cuando vuelvas será para ser de bendición para alguien más. Amén. Y Dios te va a permitir ser un oasis en medio de un desierto. Y te va a permitir ser una persona que edifica a los tuyos. No es que la familia de Abraham fuera mala, es que Dios tiene que levantar a uno para poder transformar una generación. Pero yo no puedo transformar una generación si primero no he sido transformado yo. ¿Estás conmigo? No puedo yo mostrarle a la gente un Dios vivo si primero no he tenido un encuentro con el Dios vivo. Dios quiere poner un corazón nuevo en ti. Pero para que Dios ponga un corazón nuevo en ti, primero Dios tiene que trabajar contigo a solas. Efesios 4:22 dice así. Efesios 4:22 al 24.
dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado, diga conmigo, está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la ¿qué? De la verdad. Dice, en cuanto al viejo hombre, a la pasada manera de vivir, perdón, dice, despojaos de ¿qué? Despojaos de ¿qué? Diga conmigo, del viejo hombre. Dice, en cuanto a tu manera pasada de vivir, dice, despojaos del viejo hombre, dice, que está viciado. Diga conmigo, está viciado. Que está viciado. Que está, en pocas palabras, acostumbrado a una manera, a una forma. Amén. Dice, despójate del viejo hombre que está acostumbrado, porque hay cosas que nosotros hacemos por costumbre. Hay personas que maldicen por costumbre. Amén. No se dan cuenta y lo ven hasta normal, porque es lo que aprendieron y es costumbre. Amén. Pero estamos constantemente maldiciendo personas, y es algo natural. Amén. Es algo natural. Por ejemplo, nosotros en la cultura mexicana de nosotros hay una palabra que siempre usamos, o que siempre usa el mexicano, y es la palabra buey, pero con G. Amén. Amén. Cuando nosotros, ahora que estábamos en Europa y estábamos en Londres o estábamos en Francia, y te veían, te decían, ¿de dónde eres? Y tú decías, mexicano. Y cuando decías mexicano, dice, ¿qué onda, güey? Era lo primero que decían. Y te gritaban todos, ¿qué onda, güey? Y te decían, entonces, platicando nosotros decían, ¿por qué no se identifican así? Amén. Pero cuando nosotros estamos hablando a una persona y le decimos así, nosotros, esa palabra significa menso. Amén. Entonces automáticamente nosotros le estamos diciendo menso a una persona. Estás bien menso. Amén. ¿Está conmigo? Y usamos otras palabras que estamos acostumbrados en broma. Cuando alguien se equivoca, estás bien, usted sabrá. Amén. Usamos palabras que por costumbre estamos acostumbrados a maldecir. Amén. Y a veces no lo vemos mal. Es más, hasta nos parece chistoso que un niño lo diga. Pero estamos acostumbrados a maldecirnos. La palabra maldición es maldecir, decir mal. Amén. Es más, a lo mejor hay personas que en este momento están diciendo, ay, pastor, ¿eso qué? ¿Verdad? Pero si supieras el poder que tienen las palabras, cambiarías tu cultura totalmente. Estamos viciados porque hay cosas que el mundo te dice que no están mal. Hay cosas que el mundo te dice que no pasa nada. Amén. Y por eso a veces Dios lo que dice es, te tengo que apartar, porque estás acostumbrado, estás viciado a una cultura que en lugar de bendecirte te destruye. Hay frases en nuestra cultura como el que no tranza no avanza. ¿Alguna vez has escuchado eso? Frases como sobrevive el más fuerte. Frases que nos incitan, que nos llevan a cometer pecados, o a no ser honesto, a no ser íntegro, porque así es este mundo y así es esta cultura. Y empezamos a caminar de una forma, y empezamos a enseñar a nuestros hijos de una manera,
Y los empezamos a viciar en una cultura que dice Dios, no, conmigo no es así. Amén. Amén. Y a veces hay que desaprender. A veces tus padres te enseñaron cosas que no te las debieron de haber enseñado así. A veces nuestros padres sufrieron tanto que les tocó sobresalir o les tocó salir en esta vida con dolor, con coraje, con venganza. Y como eso fue lo que los ayudó a tener una mejor vida, nos enseñaron a nosotros que así tiene que ser en el mundo. Amén. Amén. Y cuando llegamos al camino de Dios, el Señor te ve y te dice: hijo, yo puedo ver la cultura que tienes. Yo veo cómo te enseñaron. Y veo lo que tu padre sufrió. Es más, veo que tus padres se entregaron a otros dioses y te llevaron a ti a entregarte a otros dioses también. Amén, porque eso quizás es lo más liviano, las palabras y esas valores o esas enseñanzas o esos refranes que te enseñaron. Después vienen otras cosas. Te enseñaron a enojarte con Dios, te enseñaron a cuestionar